Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a revisar la aplicación práctica con respecto a la NIC 12, ¿sí? Impuestos sobre las ganancias. Considerando que se adquirió un equipo de cómputo por $30,000 y se establece una vida útil de 5 años, vamos a calcular cuál es la depreciación acumulada y el tratamiento contable según la NIC 12, ¿sí? Considerando que va a existir diferencias con respecto a lo que me señala la normativa tributaria y lo que me señala las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Entonces va a diferir la política contable establecida bajo las normas internacionales de información financiera con respecto a lo que me diga la normativa tributaria, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que se debe reconocer. En este caso, vamos a identificar la base contable y la base tributaria. Entonces tenemos valor del activo, tenemos el valor de $30,000, ¿sí? La vida útil en años. En este caso señala, según la política contable, va a ser 5 y estableciendo de igual manera las condiciones de la actividad. Entonces la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2018 la calculamos de la siguiente manera. Tenemos el valor del activo menos el valor residual, que en este caso es 0, dividido para el número de años, que son 5, ¿sí? Y con respecto a lo que me dice la normativa tributaria, de igual manera aplicando el método de línea recta, tenemos los 30,000 menos el valor residual dividido para los 3 años que me establece la normativa, entonces son 10,000. Por lo que, al yo establecer o suponer que tengo un valor de ventas o de ingresos, en este caso de 20,000, pongamos, ¿sí? Tengo ingresos de 20,000 y considerando un único gasto de depreciación por el equipo de cómputo, que en este caso con respecto a mis registros contables sería 6,000 y con respecto a lo que me dice la normativa tributaria 10,000, por lo que la base contable con la base tributaria difieren, como ustedes pueden ver, ¿sí? De ahí, al momento de calcular el 25% de impuesto a la renta, suponiendo que es una sociedad, ¿sí? Vamos a obtener impuesto 25% impuesto a la renta. Entonces aplicamos por el 25%, Como podemos ver, existe una diferencia, ¿sí? En este caso, los $2,500 es el impuesto que debemos pagar, ¿sí? Y existe una diferencia. La diferencia va a ser de $1,000, ¿sí? Estos $1,000 se deben reconocer como un pasivo por impuestos diferidos, ¿sí? Entonces vamos a realizar el registro contable para el año 2018. En los registros, vamos a hacer un registro contable con respecto a los valores que tenemos para que puedan entender, ¿sí? Entonces, el primer asiento tenemos impuesto a la renta por pagar por el valor de 2,500, ¿sí? Y la cuenta que se debe identificar es pasivo por impuestos diferidos, ¿sí? Porque tenemos
que la base contable es mayor a la base tributaria. Ahí se genera este pasivo por impuestos diferidos, ¿sí? Que lo vamos a reconocer, pero que en el futuro ese valor lo vamos a compensar. Ya vamos a ver. En el transcurso de los años, vamos a ver el efecto que tiene el depreciar, ¿sí? La depreciación en base a los 5 años, en el transcurso de los 5 años y con respecto a lo que me dice la normativa tributaria. Entonces, esto contra gastos, por impuesto a la renta, gastos por impuestos corrientes. ¿Cómo señala la norma? ¿Sí? En este caso, eso va al debe. ¿Sí? Tenemos 3.500. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos para registrar gasto por impuestos corrientes. ¿Sí? Luego, esto lo hacemos con fecha 31 de diciembre de 2018. ¿Sí? Como ven, el impuesto a la renta tenemos por pagar. Al siguiente año, como las sociedades tienen hasta el mes de abril para enviar la declaración, entonces vamos a realizar en este caso el pago del impuesto a la renta por pagar contra bancos. Este ciento ya sería para el próximo año, ¿sí? Pongámosle al 30 de abril de 2019, en donde nosotros realizamos el pago de este impuesto a la renta, ¿sí? Pero estos $1.000 nosotros debemos reconocerlos, ¿sí? Es un impuesto que en un futuro vamos a devengar, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos el mayor, sí, el libro mayor de pasivos por impuestos diferidos que tenemos del registro contable de los $1.000 al haber, ¿sí? Vamos al siguiente año, al segundo año, ¿sí? Vamos a tomar estos mismos datos. A ubicar en las mismas filas. Entonces, acá supongamos que tenemos ingresos, en este caso de 30.000, para lo que es el año 2, que sería el año 2019, ¿sí? Y considerando en este caso, ustedes saben, para el año 2, de igual manera, la depreciación, en este caso es de $6.000, pero para identificar lo que es depreciación acumulada, bueno, se va restando. Ya les explicaré eso en otro video. Gasto, depreciación. Aquí está de más una vez. Gasto, depreciación. En este caso tenemos los $6.000. Acá los $10.000 con respecto a la base tributaria, ¿sí? Y tenemos una diferencia, en este caso, 24.000, si es mi base contable, y mi base tributaria es de 20.000, ¿sí? Al calcular el 25%, sigue siendo la base contable mayor a la tributaria, ¿sí? Y seguimos teniendo una diferencia, en este caso de $1.000. El registro, en este caso, es el mismo registro contable para el año 2019, ¿sí? Lo que cambia obviamente son los valores. El impuesto a la renta a pagar en este año son 5.000. Registramos los pasivos por impuestos diferidos y el gasto por impuestos corrientes será de 6.000. Entonces, para el siguiente año, en el mayor, ¿sí? El saldo para, en este caso, el año 2019 es de 2.000 en pasivos por impuestos diferidos, ¿sí? Vamos al año 3 de igual manera. ¿Sí? Para el año 3
Vamos a considerar ingresos de igual manera de 30,000. ¿Sí? Para después puedan ver el efecto, ¿sí? Considerando el único gasto, depreciación, tipo de cómputo. De igual manera será como el año anterior. Esto por el 25%. Esto por el 25%. Entonces tenemos una diferencia. Aquí, de igual manera, la base contable es mayor que la base tributaria. Tenemos una diferencia de 1,000. Año 2020, considerando que es una sociedad. Entonces el registro contable, de igual manera, va a ser los 5,000. Pasivo por impuestos diferidos va a ser los $1,000. Y la diferencia a gastos por impuestos corrientes, ¿sí? Por $6,000. Y en este año, al siguiente año, no hemos cambiado las fechas. Aquí sería en el año 2020. Acá sería el año 2021 que se realiza el pago, obviamente. Y se cierra impuesto a la renta que quedó pendiente el año anterior por pagar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa para el año 4? ¿Sí? Como vemos, que en base a la normativa tributaria, sí se establecen 3 años de vida útil, ¿sí? En este caso, en este video mismo vamos a hacerlo, ¿sí? Para el cálculo de la depreciación comúnmente se debería hacer de la siguiente manera, ¿sí? En este caso, tenemos los $30,000, el valor del activo, menos la depreciación acumulada del primer año, ¿sí? Eso dividido para 4. ¿Por qué? Va restando un año que me va a dar el mismo valor, ¿sí? Entonces, así seguimos disminuyendo el número de años y al final nos da el mismo valor, ¿sí? Para el cálculo de lo que es depreciación, del gasto de depreciación de igual manera. Ahora, como vemos, con respecto a la base tributaria nos señala una vida útil de 3 años, ¿verdad? Entonces, para el año 3, si sumamos el valor de las depreciaciones, ya tenemos los 30,000, ¿no es cierto? Por lo que se ha considerado en este caso, se considera en este caso que para el cuarto año obviamente ya no va a haber un gasto de depreciación ni una depreciación acumulada en la base tributaria, ¿sí? Solamente vamos a tener esos valores en lo que es la base contable. Entonces, porque todavía nos queda por depreciar 2 años más en nuestra base contable, ¿sí? Porque contablemente nosotros consideramos 5 años, ¿sí? Con respecto a la base tributaria, en este caso ya no hay depreciación. Vamos a tener ingresos, ¿sí? Considerando los mismos 30,000. En este caso, considerando el único gasto, depreciación. En este caso, en el año 4, ¿sí? Restamos, tenemos 24,000. Acá no hay ningún gasto, y considerando que solamente existe ese gasto, para ejemplificar y para que me entiendan de mejor manera, es por ello que he considerado solamente el gasto de depreciación, entonces multiplicamos por el 25%, esto por el 25%, entonces aquí vemos que la base tributaria en este caso es mayor a la base contable, ¿sí? Aquí el registro contable ya viene a ser diferente con respecto a la cuenta pasivos por impuestos diferidos, ¿sí? Porque requerimos pagar $7,500, ¿sí? Entonces, como señalábamos que pasivos por impuestos diferidos era un valor a pagar en el futuro, ¿sí? Detalle debe
a ver, pongamos año 2021, ¿sí? Es un valor a pagar en el futuro. Entonces, al 31 de diciembre, en este caso de 2021, las fechas acá de igual manera hay que cambiarlas, 2020, 2019. Ya. Por lo que, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos impuesto, impuesto a la renta por pagar, a la renta en sí, impuesto a la renta, impuesto a la renta, impuestos diferentes, ya, impuestos corrientes. En este caso tenemos el valor de $7,000, ¿sí? Ahora, ya no tenemos un pasivo por impuestos diferidos, pero en este caso ese pasivo por impuestos diferidos se debe registrar en el debe, ¿sí? Para compensar. Para compensar el valor ahora que debemos pagar, ¿sí? En este caso son 1,500, saldamos, ¿sí? Saldamos acá en el mayor, ¿sí? Registramos los $1,500 y se sigue descontando pasivos por impuestos diferidos, ¿sí? Y el gasto por impuestos corrientes va a ir la diferencia. En este caso, por $6,000, ¿sí? Aquí siempre va a estar el valor de gastos por impuestos corrientes que se genera en realidad, ¿sí? Según la normativa tributaria. Claro que sí, los 7,500 debemos pagarlos, ¿sí? El registro de igual manera, para registrar es el mismo, ¿sí? Para registrar gastos por impuestos corrientes, identificando el pasivo por impuestos diferidos, en este caso ya al debe, no al haber, ¿sí? Y el impuesto en la renta por pagar va a ser de 7,500, ¿sí? Y la forma de pago es la misma. Sí, entonces, como vemos, para el cuarto año, como ya no tenemos en sí, con base a la normativa tributaria, para el cuarto año ya no existe un valor de depreciación, porque al tercer año ya compensaba, ¿sí? Porque señala la normativa tributaria que solamente son 3 años, ¿sí? Pero yo con respecto a mi base contable señalé que son 5 años, ¿verdad? Por lo que, como podemos ver, acá ya compensamos el pasivo por impuestos diferidos, ¿sí? Ya se va disminuyendo y para el último año pasivos por impuestos diferidos quedará en cero, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, es el mismo caso. Copiamos los mismos valores. Para el quinto año ya solamente tenemos nuestra base contable. Año 2022, considerando, ¿no?, que continúa el 25% de impuesto a la renta. Detalle. Debe haber. ¿Sí? Nos va a faltar el número de asientos, ¿sí? Ya. De igual manera, en este caso el registro contable viene a ser el mismo, ¿sí? Entonces, para el quinto año tenemos el valor del activo por 30,000, ¿sí? Ya este es del último año
el último año, porque si es que realizamos de igual manera el mayor de, en este caso, de depreciación acumulada, vamos a ir sumando 6.000, 6.000, 6.000, año 2 y el año 1. Tenemos la suma de $30.000, ¿sí? Como podemos ver en la parte de abajo. Entonces, poco a poco se va registrando, se va enviando al gasto, ¿no es cierto? De acuerdo al uso del activo. Ya, en este caso, tenemos de igual manera 24.000, suponiendo unos ingresos en todo el año de 30.000. Vamos a calcular el impuesto a la renta, que en este caso es 6.000, y aquí en este caso el impuesto a la renta va a ser los 7.500, ¿sí? La diferencia va a ser de 1.500. Y al momento de registrar en el mayor de pasivo por impuestos diferidos, ¿sí? La cuenta pasivo por impuestos diferidos se va a saldar, ¿sí? Entonces, este es el tratamiento contable que nos señala la NIC 12, ¿sí? Reconocer que existe diferencia con respecto a la base contable y a la base tributaria, como ustedes ven, ¿sí? Porque contablemente yo establezco un año de vida útil de 5, pero tributariamente 3, ¿sí? Por lo que al momento de calcular yo impuesto a la renta por pagar, ¿sí? Existe una diferencia, claro que existe. Entonces yo debo identificar, si con respecto a lo que me dice la normativa tributaria, cuál es el valor que debo pagar. Si este es el valor que debo pagar. Pero aquí se da una diferencia, esta diferencia se la debe reconocer, ¿sí? Aunque al final, como ustedes ven, se salda, porque al final compensamos, pagamos obviamente más impuesto a la renta, ¿sí? Pagamos más impuesto a la renta, por lo que esos valores nosotros lo íbamos registrando como un pasivo por impuestos diferidos. ¿Por qué? Porque se va a pagar, como vemos acá, en el futuro, ¿sí? En el futuro es en donde se va a pagar en base a la diferencia, en este caso que se da, ¿cómo señala la guía del contribuyente? En la guía del contribuyente vamos a buscar lo que es pasivos por impuestos diferidos, ¿sí? Son las cantidades de impuestos sobre la renta a pagar en periodos futuros relacionado con las diferencias temporarias imponibles, ¿sí? En este caso, esto se da. Vamos a ver, por acá estaba. Ya, los activos que se espera que afecten, ¿no?, a las ganancias fiscales, en la recuperación surgirá una diferencia temporaria que se espera que incremente dichas ganancias en el futuro, es decir, una diferencia temporaria imponible, cuando el importe en libros del activo supere su base fiscal. En este caso, como señala, que el importe en libros del activo supere la base fiscal. En este caso, el importe en libros supera lo que me dice la base tributaria, ¿sí? Entonces, ahí es cuando se da el activo por impuestos diferidos, como señala aquí, por diferencias temporarias imponibles, ¿sí? Que en un futuro, obviamente, se van a compensar. En este caso, ya para el año 5, como ven, vamos a pagar más y compensamos la cuenta pasivos por impuestos diferidos. Pero esto es lo que nos señala la normativa, la NIC 12, el tratamiento contable debe de ser de esta manera. Claro que al final la cuenta pasivos por impuestos diferidos obviamente queda en cero, pero este es el tratamiento que se debe seguir, ¿sí? Ahora, con respecto a la aplicación práctica, vamos a tener el siguiente taller que les voy a subir al aula virtual para el día de hoy. ¿Sí, chicos? Hasta ahí el video de hoy.